Camilo Torres nació el 3 de febrero de 1929 en Bogotá, en el seno de una familia acomodada de la burguesía liberal. Su madre Isabel le relataba las historias del padre Cuco, Juan de la Cruz Gaviria, un empresario liberal que financió en diferentes ocasiones las campañas militares contra los conservadores en las guerras civiles del siglo XIX. Sus padres lo llevaron a Europa cuando apenas tenía 2 años. Regresó al país en 1934. 3 años más tarde, en 1937, la pareja se separó, quedando Camilo y su hermano Fernando al lado de la madre. Expulsado por sus críticas contra los profesores del tradicional Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, terminó su bachillerato en el Liceo de Cervantes en 1946, donde conoció y hizo amistad con Luis Villarborda y Ricardo Samper. Su hermana Gerda, hija del primer matrimonio de Isabel, fue estudiante de medicina, la primera mujer en Colombia que seguía una carrera universitaria. Su hermano Fernando se dedicó también a la medicina, igual que su padre y su hermana mayor, y se radicó en Estados Unidos. Aunque siempre estuvo muy cercano a Camilo, pero sus profesiones les hicieron verse esporádicamente. Ingresó en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, en donde se reencontraría con Luis Villarborda y solo estudió allí el primer semestre. Durante ese breve periodo, Camilo y Luis editaban la página universitaria del diario bogotano La Razón, y en algunas ocasiones escribieron críticas contra algunas revistas universitarias que consideraban muy radicales. Influenciado por las ideas sociales de 2 sacerdotes franceses, los dominicos Neily y Blanchet, a quienes conoció por mediación del padre de su novia, Teresa Montalvo, la idea de convertirse en sacerdote comenzó a calar en Camilo, y para tomar esta decisión se retiró a meditarlo en los llanos orientales. Tras romper con su novia y pese a la reticencia de su padre y su madre, Camilo ingresó en el Seminario Conciliar de Bogotá, de la Archidiócesis de Bogotá, donde permaneció 7 años, durante los cuales comenzó a interesarse por las realidades sociales. La pobreza y la injusticia social atrajeron su atención, y al lado de su condiscípulo Gustavo Pérez creó un círculo de estudios sociales que funcionaron después de que Torres fuera ordenado sacerdote en 1954. Camilo inició actividades sociales en los barrios aledaños al Seminario Conciliar, que eran poblados por familias desplazadas del campo. En 1955, con el propósito de especializarse, Camilo viajó a Bélgica para estudiar unos años más tarde en la Universidad Católica de Lovaina. Los primeros meses fueron muy difíciles para el cura bogotano, por el clima, la alimentación y las condiciones de la pensión donde vivía junto a Gustavo. Fundó con un grupo de estudiantes colombianos de la universidad el equipo colombiano de investigación socioeconómica y entró en contacto con la democracia cristiana, el movimiento sindical cristiano y los grupos de resistencia argelina en París. En 1957 conoció a Marguerite Mary, francesa de origen corso y burguesa, hija de médico igual que él, quien se convertiría en su amiga más cercana y en su secretaria, y que para entonces vivía en un barrio pobre de París, acompañando a los Pieds Noirs en trabajos de sabotaje contra el régimen francés que se imponía a la fuerza en Argelia. A su vez Camilo se reencontraría otra vez con Villarborda en Berlín y pasaron vacaciones en Belgrado, donde sin éxito quiso ejercer su sacerdocio o en su defecto en Praga. En 1959, cuando regresó a Colombia, se sintió obligado a apoyar activamente la causa por los pobres y la clase trabajadora. Ese año fue nombrado capellán auxiliar de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. En 1958, la Universidad belga le otorgó el título de sociólogo. Su tesis doctoral, una aproximación estadística a la realidad socioeconómica de Bogotá, obra pionera en sociología urbana de América Latina, fue publicada en 1987 con el título de La proletarización de Bogotá. Para 1960 participó junto con otros profesores universitarios en la fundación de la primera Facultad de Sociología de América Latina de la Universidad Nacional de Colombia, en la cual ejerció la cátedra académica como profesor, siendo muy cercano y popular entre los estudiantes. La revolución cubana, que impactó en todos los países de América, llamó la atención de Torres una vez regresó a Colombia de Europa. En 1965, el movimiento revolucionario liberal entró en decadencia tras su división, luego de las elecciones presidenciales de 1962. Las elecciones legislativas de 1964 fueron marcadas por una enorme abstención, en lo que Torres concluyó que los partidos tradicionales, el liberal y el conservador, estaban abandonados por la opinión pública, por lo que consideró crear un nuevo instrumento que aglutinara a los no alineados en política, a los sindicatos, a los gremios, asociaciones, estudiantes y obreros, para enfrentarse a los decadentes partidos tradicionales, aunque por el momento llamando al abstencionismo.
Torres también intentó actuar infructuosamente como mediador entre los campesinos y el Ejército Nacional para evitar el ataque a la llamada República Independiente de Marquetasalia, siendo así su primer contacto con el Partido Comunista Colombiano. El régimen del Frente Nacional conllevó a Camilo Torres en enero de 1984 a fundar el Frente Unido del Pueblo, un movimiento de oposición a la coalición de los partidos tradicionales. Torres va a casa de Álvaro Marroquín y de su compañera María Arango para buscar contactos con el Partido Comunista. Se concreta una reunión para crear la plataforma política en la que participan el movimiento obrero estudiantil y campesino, las juventudes del movimiento revolucionario liberal y algunos técnicos de la Universidad de los Andes. Sin embargo, los jerarcas de la Iglesia colombiana buscaron hacerlo viajar otra vez a Bélgica, a Lovaina, y le pagaron el viaje. Una reunión de homenaje a Torres por parte de los estudiantes de la Universidad Nacional disuada a Torres de viajar. Si bien Torres no militaba aún en política, era bastante popular, pero todavía no tenía un discurso político claro. Torres buscaba agrupar a toda la oposición de la época, como era la Alianza Nacional Popular, el Movimiento Revolucionario Liberal, el Partido Comunista Colombiano, etc., y se declaró no marxista, debido al ateísmo de la ideología, pero relacionó varios puntos con el mismo cristianismo. En junio de 1965, Torres fue reducido al estado laico por su superior eclesiástico, el cardenal Concha, dadas sus prácticas y enseñanzas. Una vez más tuvo discrepancias con el cardenal, quien le ofreció, junto a su obispo adjunto, el cargo de director de un departamento de sociología en el arzobispado de Bogotá, con la mediación del entonces sacerdote Ernesto Umaña. Pero Torres rechazó la oferta al ver que el cargo era para evitar que Torres interviniese en política, a la cual se lanzó, además de presentar la plataforma sociopolítica en Medellín. El cardenal Concha reaccionó con desacuerdo, aduciendo que la plataforma iba en contra de los ideales católicos y que los sacerdotes debían ser apolíticos, con el fin de desligarse de la ambigua y tradicional relación del catolicismo con el Partido Conservador. Torres se reunió con Concha, quien se opuso al lanzamiento de Torres a la política, y le ofreció un cargo eclesiástico, pero Torres propuso solicitar la dispensa para así poder dedicarse a la política y evitar problemas con la autoridad eclesiástica. Concha aceptó la dispensa, pero le ofreció a Torres aceptarlo si se regresaba al sacerdocio. Torres dio su última misa el 27 de junio de 1965 en la iglesia de San Diego en Bogotá. Luego Torres viajó a Lima, regresando a Bogotá el 3 de julio, siendo recibido por su madre y una multitud de gente, en su mayoría jóvenes. La plataforma de su movimiento buscaba atender las necesidades de las zonas rurales y urbanas, eliminar a toda costa la democracia restringida del Frente Nacional y la participación de la Iglesia en la teología de la liberación. No obstante, el Frente Unido careció de plataforma política clara, a pesar de tener cercanía y simpatía por la izquierda revolucionaria. Igualmente tenían un periódico propio, encabezado por Pedro Acosta, que solo se repartió en 3 ediciones semanales desde el 26 de agosto de 1965. Pese a la creciente popularidad del Frente Unido, Torres comienza a contactar con Fabio Vázquez Castaño, a través del líder estudiantil Jaime Arenas. El 6 de julio de 1965, quien antes había encabezado la huelga de la Universidad Industrial de Santander. El Frente Unido duró de agosto a septiembre de 1965, o sea, un mes, tras romper con la democracia cristiana por imponer una línea guerrerista. Su decisión por inclinarse a la lucha armada se tomó tomando el caso de Jorge Eliezer Gaitán, y se lo expresó a Gloria Gaitán, hija del caudillo asesinado, que le ofreció asilo a Torres, quien paulatinamente empezó a entrar en la clandestinidad. Pese a eso, Torres encabeza una marcha pacífica con sus estudiantes en Medellín, siendo arrestado con sus manifestantes, todos jóvenes universitarios, y siendo retenido en la Asociación Sindical Antioqueña. Luego sería interceptado en Ventaquemada, cuando iba hacia Tunja, y en Bogotá sería también retenido tras la represión policial a una manifestación del Frente Unido. El 7 de enero de 1966, Torres anuncia su incorporación al Ejército de Liberación Nacional. En el Ejército de Liberación Nacional, Torres participó como un miembro de bajo rango y proveyó asistencia espiritual e ideológica desde un punto de vista marxista cristiano. Sin embargo, su desempeño como guerrillero fue deficiente, ya que no estuvo acostumbrado a los arduos entrenamientos y a cargar un fusil, por lo que apenas se le dio una pistola y se le destacó su rol de asistencia espiritual e ideológica, además de ser un buen cocinero. Murió en su primera experiencia en combate, cuando el Ejército de Liberación Nacional emboscó una patrulla del Ejército Nacional. Luego de su muerte,
Camilo Torres se convirtió en mártir oficial del Ejército de Liberación Nacional.